Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Compré un anillo en una tienda de antigüedades. Aunque para mi gusto era una joya preciosa, el dueño del lugar quería salir de ella a cualquier costo. Me la vendió tan barata que tuve que preguntar 3 veces si ese era el precio real. La llevé a revisar donde alguien que conocía y efectivamente era oro puro, muy antiguo, y su valor era bastante alto. El aproximado que me dio casi me hace ir de espaldas. Llevé el anillo y lo guardé en mi mesita de noche. Mientras dormía empecé a sentir ruidos en mi propio cuarto. Un lamento de una mujer, como si fuertes dolores la aquejaran. Encendí la bombilla. No se veía a nadie, pero los lamentos callaron. Volví a apagar la luz, cuando regresaron con más ímpetu. Ese ruido no me dejaría dormir, así que pensé en dormir con la luz encendida. A mí nunca me había molestado, así que lo hice, pero ya los ruidos estaban dentro de mi mesita de noche. Se sentía golpear dentro. Pensé que sería un ratón que se había quedado atrapado. Cuando abrí vi mi anillo antiguo saltando de un lado para otro. Lo tomé en mis manos y tuve que soltarlo de inmediato. Estaba ardiendo. Parecía llama viva. Lo solté en el piso y miré dentro de mi cajón a ver qué había dentro que produjera ese calor. No había nada. Todo en completa normalidad. Devolví el anillo al cajón, ya estaba normal. Intenté dormir, pero el anillo de cuando en cuando hacía ruidos en mi mesa. Pasé 3 noches así. Creerán ustedes que leen estas líneas que no sentía miedo. Claro que lo sentía. Pero ¿qué podía hacer? Salir corriendo. Al tercer día fui donde el viejo que me había vendido el anillo. Le pregunté el origen de este. Se mostró receloso. No me dio ninguna información. Esto, en vez de desanimarme, me dio a entender que el anillo traía su cuento. Fui al otro lado de la ciudad donde había una tienda de antigüedades. Una mujer muy anciana era la que atendía y tenía mucho conocimiento en joyas antiguas. Cuando le mostré mi anillo, pero sin contarle lo sucedido, se quedó mirándolo. Después me miró fijamente a los ojos. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó. Lo compré, respondí. Este anillo no es de los que se compra y se vende, si no estoy equivocada. Este anillo es más misterioso de lo que podamos imaginar. Le pedí me explicara de qué hablaba. Hace muchos años vivió en esta ciudad, cuando aún era un caserío. Una mujer que tenía poderes y pacto con el diablo. Una verdadera bruja, para ser más exacta. Cuenta la historia que los pobladores se cansaron de que esta mujer hiciera lo que le diera la gana, ya que con su poder los amedrentaba. Si no se hacía lo que ella decía, podías sufrir las consecuencias, ya fuera que se enfermara tu hijo o murieran tus animales. Así que una noche entraron varios hombres a la casa y la amarraron. Después la llevaron fuera de allí y la quemaron viva. Sus gritos de dolor se escuchaban en todo el poblado. Ella juró que se vengaría. Gritaba que su poder era tan fuerte que no podía morir. Fue tanto el fuego con que la quemaron, que de ella no quedó ni cenizas, solo el anillo que ahora es de tu propiedad. Uno de sus verdugos lo echó entre el bolsillo y riéndose dijo: algo bueno tenía que salir de todo esto. Al día siguiente lo encontraron muerto, al parecer un paro cardíaco. El anillo estaba sobre su pecho. Alguien lo guardó, no se supo quién o por qué. La cuestión es que días después encontraron muerto a un hombre, al cual apuñalaron por robarlo. Al parecer entre las cosas robadas estaba este anillo, pero el ladrón lo encontraron muerto más adelante. Se ahogó con su propia saliva, o al menos eso dijeron los médicos. Encontraron en su poder el cuchillo asesino y el anillo. Todo lo confiscó la policía. Años después la estación de policía se incendió. Nadie sabe cómo, pero muchas pertenencias y pruebas se perdieron o se quemaron, entre ellas el anillo. Se dice que este anillo lleva el alma de aquella bruja y está maldito. Lleno de miedo le dije qué podía hacer con tan siniestra posesión. Me dijo que, si no tenía inconveniente, ella se encargaría de devolverlo a su lugar de origen. Así dejaría de hacer daño, pero que ella no tenía el dinero para pagármelo. Le dije que no importaba. Yo se lo regalaba. No quería saber nada del maldito anillo.
Me dijo que regalado no servía, que ella me daría una moneda como parte de pago. Solo había una condición: no podía usarla o deshacerme de ella. Después de pasado un mes, ahí quedaría saldada la deuda. Cerramos el trato. Cuando salí de la casa de la anciana, me entretuve viendo una flor bastante extraña. Cuando estando en esas, pude oír cómo la anciana hablaba sola o con alguien que yo no vi cuando estuve dentro. Le decía: ahora sí, bisabuela, puedo devolverte el poder que te robaron, para que por fin concluyas tu venganza con este maldito pueblo. Me asomé con discreción. Cuando pude ver que la vieja le hablaba al anillo, muy asustado dejé el lugar. Ya cuando estaba lejos, saqué la moneda del bolsillo y la tiré lejos. No quería tener nada que ver en esa venta. Meses después leí en el periódico que la casa de aquella mujer se había incendiado. No encontraron ningún cuerpo, y todo lo allí existente había desaparecido. Del anillo no se decía nada. Mi tío se llamaba Jesús. Él de joven vendió su alma al diablo. Era maestro y cuando hizo aquel pacto empezó a tener mucho poder. Él con solo mirar a alguien lo ponía a hacer lo que él quería. Hacía curaciones y males a la vez. Él vivía en Zacatecas y ayudó a mucha gente, pero al igual dañó a mucha también. En el año de 1997 él se fue a Estados Unidos a hacer un trabajo de curación, pero cuando llegó, el diablo ya le había avisado que ya había terminado su tiempo, que venía por su alma o que le entregara la de alguien más, a quien más quisiera y le perdonaba su alma. Pero él no quiso porque a quien más quería era a su hijo. Llegó a Santiago un sábado por la mañana y le dijo a mi mamá: acompáñame a comprar unas cosas. Ella lo acompañó y llegaron a la funeraria a ver los ataúdes. En cuanto llegaron él le preguntó: ¿cuál te gusta? Mi mamá le dijo: estás loco. Él solo la miró muy serio. Anduvieron mirando y encontró uno que le gustó. El de la funeraria le preguntó: ¿y dónde está el cuerpo? Y mi tío le contestó: el cuerpo soy yo. El muchacho quedó sorprendido. Mi tío le dijo al despedirse: la quiero para el 13 de octubre a las 3 de la mañana. ¿Es broma?, preguntó el encargado. No, no es broma. Ese día y a esa hora me voy a morir. Pagó el ataúd y se fueron a la casa. Habló con todos sus hermanos y les dijo que se iba a enfermar, y en 15 días se iba a morir. Y efectivamente así fue. Al siguiente día cayó en cama gravemente enfermo. Pero en esos 15 días pasaron muchas cosas. En la casa se aparecían muchas cosas siniestras. Él se convertía en animal. Toda la noche hablaba con una persona y le decía que ya se lo llevara. La casa en ese tiempo era de tejas. Un día antes de morir, le cayó un líquido verde gelatinoso desde el techo. Parecía como si las tejas hubieran sido removidas. Mis primos y un tío corrieron a ver quién le había aventado eso. Era un joven que al verlos corrió. Lo siguieron. Pero cuando casi lo alcanzaban, él cruzó una pared como si nada, y escucharon una carcajada muy tenebrosa, así que se regresaron muy asustados por lo que había sucedido. Al siguiente día, nos sorprendió que mi tío, después de 14 días muy grave, se levantó de la cama, bailó y se despidió muy alegre de todos, pero en la noche cayó en cama de nuevo. Y tal como él había dicho, el 13 de octubre a las 3 de la mañana todos estábamos despiertos. Yo estaba cuidándolo cuando de repente empezó una neblina muy espesa a entrar en la casa, y mi tío me dijo: sal del cuarto, hijo, ya vienen por mí. Yo me salí a decirle a mi mamá. Cuando entraron todos, él ya estaba muriendo. Llegó el de la funeraria como habían quedado, y sorprendido se dio cuenta que se había cumplido en fecha, y hora lo que mi tío le había dicho. Lo prepararon y lo llevamos a Tecuala, de donde es mi familia, y lo velamos en un rancho que se llama El Cantón, municipio de Acaponeta. En el velorio, él en su ataúd tenía una sonrisa, aunque murió con la boca cerrada y con mucho miedo. Por la noche, muchos de los que llegaban al velorio juraban haberlo visto cruzarse en su camino. Lo velamos 2 noches como él pidió y de ahí lo llevamos a Quimichis. Cuando lo bajaron de la carroza para subirlo en hombros como él pidió, desde la entrada del pueblo hasta la iglesia, el ataúd parecía que iba bailando al son de la banda que le iba tocando. Recuerdo que ese día estaba soleado, y de repente el cielo se llenó de negros nubarrones. Al llegar a la iglesia, todos se sorprendieron al ver que todo estaba lleno de zanates, incluso el interior. Al salir rumbo al panteón,
Los zanates revoloteaban sobre el ataúd y el contingente de personas haciendo valla al paso de todos. Cuando llegamos al panteón, abrieron el ataúd para despedirse de mi tío, viendo con sorpresa que su sonrisa había desaparecido y estaba llorando, como si estuviera vivo. Cerraron el féretro y comenzaron a enterrarlo. Pero cuando iban metiendo el ataúd, este se movía, como si se resistiera a quedar para siempre ahí sepultado. Sellaron la sepultura con cemento y como no llevábamos ninguna cruz, le pusieron la que traía el ataúd. Al ponerla en la tumba, misteriosamente salió sangre de los ojos del Cristo, la cual recorrió la tumba y los que fueron a acompañarnos salieron corriendo del panteón. Ese mismo día en la noche se le apareció a un tío y le dijo que a los 9 días se iba a llevar a su esposa y así fue. Esto pasó en el año de 1997. Sucedió por haber vendido su alma al diablo y todavía se aparece en el panteón. Mi abuelo me contó una historia de terror que nunca olvidaré. La historia trataba sobre el hombre que hizo un pacto con el diablo. El hombre le pidió dinero y muchas mujeres, pero a cambio, dentro de 20 años, le tenía que entregar el alma al diablo. El hombre aceptó y el diablo le dio mucho dinero y mujeres por montón. Los años pasaron y llegó la fecha estipulada por el diablo para que le entregara el alma. Pero el hombre decidió burlarlo y se marchó del pueblo bien lejos. Decidió ir a vivir a la selva, donde pensaba que estaría a salvo del maligno. Un día, cuando se sentó bajo de un árbol y dirigió la vista hacia arriba, vio ni más ni menos que al mismísimo diablo sonriéndole y diciéndole estas palabras: «Tú sí eres bien puntual». El hombre se quedó helado de terror al ver la cara roja y los cuernos del diablo. Quiso escapar, pero sus piernas no le respondían. El diablo bajó del árbol y se acercó al hombre con una risa malvada. «¿Qué pasa? ¿No te alegras de verme? Pensaste que podías engañarme, pero yo te he seguido la pista desde que saliste de tu pueblo. No hay lugar en el mundo donde puedas esconderte de mí. Tu alma me pertenece y ha llegado la hora de cobrar mi deuda». El hombre suplicó al diablo que le perdonara la vida, que le diera otra oportunidad, que le dejara disfrutar un poco más de su fortuna y sus mujeres. Pero el diablo no tuvo piedad y le dijo: «Demasiado tarde. Ya has disfrutado bastante de lo que te regalé. Ahora me toca a mí disfrutar de lo que me prometiste. Tu alma es mía y te voy a llevar al infierno, donde sufrirás eternamente por tu codicia y tu traición». El diablo agarró al hombre por el cuello y lo levantó en el aire. El hombre gritó de dolor y de miedo, pero nadie lo escuchó. El diablo abrió una grieta en el suelo y se metió con el hombre en ella. La grieta se cerró detrás de ellos, y solo quedó un silencio sepulcral en la selva. Mi papá murió hace un par de meses. Siempre fue un padre ejemplar. A mis 27 años tengo todo lo que un joven puede tener, gracias a la fortuna que consiguió en la industria del petróleo. Siempre fui un niño consentido. Por eso jamás superé la muerte de mamá hace 2 años. Y ahora papá se fue. Antes de irse de este mundo, me dijo algo desgarrador, algo que hubiese preferido que se llevara para siempre en su mente. Desde ese día que me contó ese secreto, no he podido dormir con tranquilidad. El día de su muerte me dijo que me acercara a él y pronunció estas palabras: «Hijo mío, estoy orgulloso de ti. Me voy de este mundo dando gracias a la vida por verte ser un gran hombre. Tu mamá y yo te amamos mucho, y prometí a ella jamás decirte esto, pero lo haré por el simple hecho de que quiero que te cuides y que nada malo te pase. Hace 22 años, cuando tú solo tenías 5, jamás olvidaré aquella tarde del día de Navidad. Tu mamá había salido y me había dejado cuidándote. Por un momento, me distraje y no te vi en la sala. Me desesperé mucho y salí presuroso a buscarte. Recorrí toda la casa y no te encontraba. Caminé los largos pasillos y no estabas. Me asomé hacia la ventana que daba al patio trasero, y lo que vi, hoy en día todavía me hiela la sangre. Mis manos temblaban. Quería que mi papá me contara lo que había visto, pero sus ojos se veían apagados y sin fuerza. Con un último suspiro continuó: «Hijo, efectivamente tú estabas en el patio trasero, pero contigo había 3 ancianos, todos con vestidos negros y caras huesudas. Podía ver cómo te tenían alzado hacia el cielo y repetían una oración en un idioma extraño. Pude ver sus ojos totalmente blancos y las venas de sus rostros parecía que estallarían. Al ver semejante escena,
Corrí presuroso al patio, y cuando llegué, te arrebaté de las manos de aquellos seres. Alcé mi rostro y estaban allí, los tres con sus ojos blancos penetrantes mirándome. De sus bocas salían gusanos grandes y verdes. Uno de ellos dijo: «Feliz Navidad, Joaquín. Hemos venido a conocer a tu hijo. ¿Te acuerdas de tu amigo Ignacio? Sí, ese amigo a quien le robaste gran parte de su fortuna y lo dejaste en la quiebra. Él hizo un pacto con varios seres del inframundo y ofreció su alma con tal de verte destruido. Podrás salvarte tú, pero jamás tu hijo. Cuando tú y tu esposa no estén, vendremos por él y estará con nosotros en una eternidad de tortura y sufrimiento». Al escuchar esto, yo salí corriendo hacia la casa y te protegí, hijo. Lo siento por no estar contigo más tiempo. Te amo y te amaré por siempre. Dio su último suspiro y cerró sus ojos para siempre. Ahora que escribo esto, hoy la noche de Navidad, estoy cerca de aquella ventana y puedo ver las tres figuras encorvadas que vienen hacia mí con ojos brillantes. Pero en la oscuridad, también veo dos figuras luminosas a mi lado, y la voz de papá diciendo: «Antes que vengan por ti, te irás con nosotros», y cerré mis ojos para siempre. Yo creo que mi mamá me ofreció a mí. Primero quiero aclarar que mi papá y yo no nos llevábamos bien, y eso a mi mamá le molestaba. Por allá del 2016, mi papá enfermó de cáncer, pero por más que los doctores le dieran medicamento no mejoraba, al contrario. Así que mi abuela en su desesperación lo llevó con varias brujas para que lo revisaran. Hubo una que vino hasta mi casa para sacar las cosas que habían enterrado para hacerle daño. Había hasta camisas de fútbol de cuando él era joven. Pero nada funcionaba. Recuerdo que una vez los vi irse en la madrugada muy misteriosos y regresaron ya tarde. Pero nunca me dijeron a dónde habían ido y cómo sabía que era algo de él, ni me interesó saber. Eso pasó por un mes de abril, y él murió en julio del 2017. Poco después de su muerte, yo empecé a dormir en una hamaca al lado de la cama de mi mamá para que no se sintiera tan sola. Pero la cosa se puso intensa cuando despertaba a mitad de la noche, y la hamaca se estaba meciendo. No lo hacía yo, y mi mamá tampoco. Pasó varias veces y a eso le sumamos que todas las noches tenía pesadillas en donde solo era yo corriendo en la oscuridad. La última vez que dormí ahí, me soñé corriendo y detrás de mí corría un hombre de traje, muy viejo y de voz gruesa. Me decía que iba a llevarme con él, que yo le pertenecía, y mientras decía eso se reía y se burlaba de mí. Me preguntaba si le tenía miedo y yo le gritaba que no. Cuando desperté sentía mi pecho doler y tenía una sensación de que me vigilaban. Le conté a mi mamá y me dijo que eso no podía ser posible, que él no podía llevarme porque no había cumplido su parte del trato. Realmente no supe qué decir. No quise preguntar más. Ella me pidió que no volviera a dormir en una hamaca en la noche. A veces quisiera preguntarle por qué tengo pesadillas recurrentes, y me han pasado cosas raras, paranormales, además de que me enfermo mucho desde entonces. Hace mucho tiempo mi familia y yo pasamos dificultades económicas. El dinero no alcanzaba para nada, padecíamos hambre. Mi padre angustiado salía siempre de casa, faltando un cuarto para medianoche durante 4 noches seguidas. Pasaron varios días y, de repente, todo cambió. Mi padre obtuvo una gran suma de dinero, pero nunca supe de dónde la obtuvo. Pero nuestra suerte mejoró. Las carencias terminaron y logramos tener un mejor porvenir. Pasado 4 años de esto, mi padre decayó en una rara enfermedad que los médicos no entendieron. En el transcurso de 4 días consumió su vida. Al llevar a mi padre al sepulcro, su cuerpo pesaba más de lo normal. Entre 6 personas no lográbamos levantarlo. Después del sepelio, cada noche soñaba con él y en mi sueño me contaba de un pacto que había hecho con un demonio, el cual nos dio el dinero a cambio de cada 4 años tomar la vida de los hombres de la familia. Durante 4 noches, mi padre apareció en mis sueños advirtiéndome. Pensé que solo era tristeza por su partida. Al pasar 4 años más, mi hermano mayor fallece en un accidente en el carro. Esa vez pasó igual. Aparecía en mis sueños con mi padre durante 4 días advirtiéndome y hablándome que yo sería el siguiente. Yo, preocupado por mi desgracia, caminando pasé cerca de un puente y vi una perrita blanca con 4 cachorros negros
y pensé en darles un hogar mientras seguía con vida. Los llevé a mi casa, los bañé y cuidé. La madre de los cachorros nunca me tomó confianza. En cambio, los cachorros, ¡wow! ¡Qué perros tan bellos y tiernos! Dormían cerca de mi cama. Cada uno llenó mi corazón de alegría. Se convirtieron en mi nueva familia. Fui muy feliz. Casi cumplido el tiempo, soñé con mi padre y mi hermano. Y nuevamente me decían que me preparara, que ya era hora. Acercándose la fecha, mis hermosos perros cambiaron su actitud conmigo. La madre de los cachorros desapareció. Yo la busqué, pero no la encontré. Faltaban 4 días para cumplirse el tiempo, y cada noche uno de mis hermosos perros desaparecía. Mi angustia y dolor fueron más profundos. Pensé que era lo mejor, que se apartaran de mí antes de mi muerte. La última noche, mi último fiel amigo no quiso entrar a mi casa. Se postró en la entrada y no logré hacerlo entrar. Llegada la medianoche, escuché el ladrido de mi perro y sentí cómo luchaba con algo. Salí a defender a mi amigo con miedo y temeroso de perder la vida. Pero cuando salí de la casa, observé una sombra sosteniendo el alma de mi padre y mi hermano. Mi perro no dejaba de atacarlo. Traté de correr. Mis piernas no respondían. Ese ser golpeó fuertemente a mi perro y lo dejó botado en una esquina de la casa. Sentía cómo ese ser deseaba mi alma, cuando escuché unos aullidos. A lo lejos aparecieron mis 3 perros y su madre. Parecía una jauría. Se hicieron alrededor de mí y no permitían que ese ser se acercara. Los atacaba, y ellos más rápido se reincorporaban y luchaban por mí. Recuerdo que oré como nunca. Rogué por mi vida, la vida de mis perros y el alma de mi padre y hermano. En ese momento todos mis perros se acercaron a mí y vi cómo mi padre y mi hermano rompieron las ataduras con ese ser. Duré orando toda la noche y mis guardianes a mi lado. Ese ser no pudo tocarme gracias a mis hermosos perros. Desde esa noche, cada uno de mis perros no se separa de mí, protegiéndome del demonio que busca mi alma. Hoy agradezco a la vida por poner en mi camino estos hermosos perros callejeros que siempre cuidan de mí.